reyes, te adoramos tu grandeza, proclamamos, Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos tu grandeza, proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste,
penas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Exaltado eres, Señor. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la exaltado estás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la... ¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga. Reciban un fuerte y caluroso abrazo, un saludo para toda la iglesia del Shaddai y para todos aquellos que nos ven a través de las transmisiones. Dios les bendiga. Qué bueno es hoy traer la palabra de Dios para ustedes, poder escudriñarla, poder buscar en ellas las riquezas que van a bendecir nuestra vida, que van a transformar y que van a enseñarnos de parte de Dios para nosotros y para cada uno de los que están ahí en sus casas. Yo quiero compartirles en esta tarde un tema que se llama Buscando un encuentro con Dios. Esa búsqueda que cada uno de nosotros debemos de tener, ese encuentro con su presencia constante, ese tiempo que debemos de ir y buscar el estar con Él todos los días de nuestro diario andar. Este tema yo le puse así, buscando un encuentro con Dios, y me basé en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 22 al 32. Vamos para allá, acerca de un personaje que todos conocemos, llamado Jacob, cuando viene al encuentro con Dios
y tiene ese impacto por su presencia, ese choque con la presencia de Dios. Y déjeme decirle, hay cosas que en nuestra vida, cuando somos impactados, cuando tenemos ese choque con la presencia de Dios, todas las cosas cambian. Por ejemplo, yo hace un tiempo, usted lo sabe, yo tuve un choque, un encuentro con el suelo, cuando estaba yo en las alturas ahí arriba de una escalera, y de repente se mueve la escalera y caigo y tengo un encuentro, un choque contra el suelo, y mi vida cambia completamente. El brazo se rompe y tengo las marcas de ese encuentro, de ese impacto, de ese choque contra el suelo. Y de esto quiero hablarles en esta tarde, de cómo ese choque, ese encuentro con la presencia de Dios cambia totalmente nuestras vidas, cambia totalmente la dirección. Nos acordamos de eso constantemente y vienen algunas cosas a nosotros que transforman, que son transformadas, que son renovadas. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 32, verso 22. Dice en la versión Nueva Traducción, dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Verso 23. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Déjeme decirle, amada iglesia, la experiencia que tuvo Jacob con el Señor fue transformadora. Era necesaria, pero además, en medio de las situaciones que vivía, algo inevitable. Ese tipo de encuentros son decisivos, porque nos llevan al cambio. Encontrarnos cara a cara con el Señor, no solo hoy, sino siempre, constantemente, traerá cambios a nuestra existencia en todas las áreas de nuestra vida. Hoy es el día para emprender ese proceso de crecimiento, teniendo en cuenta que no podemos seguir en una etapa de estancamiento personal o espiritual. ¿Qué estoy diciendo con esto, amado hermano? Punto número 1, es necesario buscar a Dios, no cuando nos asaltan las crisis o en los tiempos de soledad, sino todo el tiempo. Veamos por un momento la palabra que dice que Jacob se levantó y aquella noche y tomó a sus mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Dice: y los tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo. Déjeme decirle, el principio de un encuentro con Dios es que usted se aprenda a despojar de todas aquellas cosas que pueden limitar, que pueden obstruir un encuentro con el Señor. Mire, dice la palabra de Dios, él del otro lado del río, dice que dejó a sus esposas. Eran proféticamente hablando su esfuerzo, sus años de trabajo, sus años de dedicación, por las cuales había luchado muchos años. 21 años había estado trabajando por estas mujeres. Más que nada por Raquel, la mujer que él amaba.
y por quien había estado dispuesto a trabajar para su suegro Labán, el cual lo había engañado y le dio primero a Lea, usted lo sabe. Déjeme decirle que todo lo que hagamos y lo que nos esforcemos en este mundo se va a quedar en este mundo. Las cosas de este mundo son cosas pasajeras. Por mucho que trabajemos, por mucho que nos afanemos, por mucho que estemos dedicados en el trabajo, en la escuela, no le digo que no estudie, no le digo que no trabaje, solamente pongamos nuestro corazón y nuestra vida a la disposición de estar y encontrarnos con Dios. Porque déjeme decirle, un encuentro con Dios, vuelvo a repetirlo, cambia todo nuestro entorno. Es decir, Él deja a su esposa, las cosas de este mundo, las cosas que Él amaba en este mundo. Si algo amaba, era su esposa. Pero un encuentro con Dios nos tiene que llevar a dejar de lado las cosas que amamos. Deje de esforzarse por las cosas de este mundo. Deje de buscar las cosas que son pasajeras. No busque las satisfacciones en este mundo y los placeres de lo material. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán a nuestra vida. Dice también la palabra de Dios que se llevó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, Bilha y Silpa, esclavas de Labán. Este se las había dado a Raquel y a Lea, y estaba hablando que eran las cosas que por herencia habían recibido aquellas esclavas, que habían crecido con ellos y era parte de la herencia de su padre. Es decir, que un encuentro con Dios debe dejar de lado toda herencia que nuestros padres nos hayan dejado. Herencias ciertamente no solo materiales, sino espirituales, cosas que venimos arrastrando, cosas que venimos trayendo constantemente, y muchas veces decimos no puedo, pero no es porque no lo hayamos intentado. Decimos no puedo porque esa mentalidad nos heredaron nuestros padres. Yo sí quiero servirle al Señor, yo sí quiero dar mi vida al Señor, pero no sé cómo hacerlo. Déjeme decirle una cosa, lo que tiene que hacer es atreverse a encontrarse con Dios. Él sí sabe cómo hacer las cosas. Pero tenemos que quitar de nuestra vida el no puedo, el no sé, el no entiendo. Cuando se tiene un encuentro con Dios, aún nuestra mentalidad es transformada. Somos capacitados por medio del Espíritu Santo para hacer la obra y el propósito de Dios. Sus hijos, los herederos, dice la palabra de Dios que dejó a sus 11 hijos del otro lado del río, los herederos de todo lo que Jacob tenía, los hombres más importantes en el reino de Israel. Las tribus de Israel estaban siendo alejadas de la promesa que su padre tenía para ellos. Si su padre no los bendecía, ellos llegarían a ser hombres y tribus ordinarias, como cualquier otro pueblo, ya que la herencia se pasa de generación en generación. La bendición viene de los padres hacia los hijos, y esta bendición los llevaría a otros niveles. Dejar a sus hijos del otro lado del río significaría que su heredad se acabaría si él no volvía con ellos. Detrás del río, el encuentro con su hermano Esaú, lo cual no era lo mejor para él. Y delante del río, un encuentro con Dios. Pero se tenía que atrever a dejarlo todo en ese lugar. Hacia adelante podemos ver que un encuentro con el Señor nos transforma para siempre. En el verso 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Uno de los momentos más maravillosos del ser humano es cuando tenemos un encuentro con Dios. Al vernos cara a cara con Él, resulta transformador. Es decir, un encuentro con el Señor marca un antes y un después en nuestra vida. Podemos decir que un encuentro con el Señor es decisivo, porque imprime un cambio.
un cambio de vida. Podemos ver con esto que Jacob, al encontrarse, recuerde que Jacob era usurpador. Jacob, al tener ese encuentro con Dios, dejó de ser usurpador. Dejó sus mañas, sus estilos, sus formas, sus desobediencias. Iba a ser transformado, iba a ser cambiado. Mire lo que trae ese encuentro con Jacob y lo que trae un encuentro con nosotros en nuestras vidas. Es decir, las cosas viejas pasan, las cosas antiguas se quedan atrás. Prácticamente las cosas del viejo hombre son quitadas de nosotros. Son sacadas de nuestras vidas. Ojo, amado hermano, amada hermana. Si usted sigue fumando, emborrachándose, robando, si sigue maltratando a su esposa como antes lo hacía, si sigue usted oyendo música del mundo y practicando las cosas viejas del pasado, ojo, mi amado hermano, amada hermana, tenga cuidado, tal vez nos estamos engañando, tal vez no hemos tenido un verdadero encuentro con su presencia, porque yo aquí me doy cuenta que el encuentro con Dios cambió la vida de Jacob y dejó de practicar lo que antes era, al grado que ya no le llama usurpador, ahora le llama Israel, hombre de multitudes. Jacob perseveró delante del Señor y estuvo decidido a recibir la bendición de Dios. Al tener ese encuentro con Dios, peleó, perseveró. Y déjeme decirle, una de las mayores bendiciones que tenemos al encontrarnos con Dios no es la salvación, no es la respuesta a nuestros problemas, no es el salir de las deudas, no es el que ahora todo salga bien y todo esté en paz. No es eso la mayor bendición. La mayor bendición es que nos encontramos con Dios y podemos desarrollar una intimidad con su presencia. Esto es lo que Jacob obtuvo en esa noche. Una intimidad mayor, una relación mayor con el que es santo y con el que es Dios. Podemos desarrollar esa intimidad, como ocurrió con Jacob. Ese encuentro con el Señor nos lleva a otros niveles personales y espirituales. Es decir, Jacob entró en la dimensión de Dios. Jacob fue asignado a una nueva misión en su vida. Jacob fue transformado de usurpador a padre de multitudes. El encuentro con Dios desarrolló sus potenciales como un hombre vencedor. En medio de la crisis, en medio de la situación adversa, antes de encontrarse con su hermano. Como lo podemos ver hoy en día. En medio de la dificultad, en medio del coronavirus, en medio de la enfermedad. Cuando te encuentras con Dios, Dios te fortalece y te llama y te lleva a ser más que vencedor, dice su palabra. Si perseveramos, obtenemos la bendición. Esa relación con su presencia. En el verso 29 dice la palabra: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Ya tuvo usted su propio Peniel? Es decir, su propio encuentro con Dios. Y no estoy hablando, mucha gente me podría decir: sí, pastor, hace 25 años cuando acepté al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, una frase muy conocida entre muchos. Pero yo no estoy hablando de ese encuentro, yo estoy hablando del que debemos tener todos los días, 365 días de nuestra vida, encuentros, choques con su presencia. Porque eso es lo que transforma, cambia, renueva todo nuestro ser.
Todos los seres humanos, o al menos todos los hijos de Dios, necesitamos un Peniel, un encuentro con Dios constante. Después del Peniel, después del encuentro con Dios, nuestras vidas jamás serán iguales, como le ocurrió a Jacob. Dice la palabra, cuando él había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Yo le decía al principio, yo tuve un choque contra el suelo. Cambió mi vida completamente. Cambió el sentido de mi movilidad. Cambiaron muchas cosas. Hoy lo recuerdo. Esto nunca se me va a olvidar. Tengo las cicatrices de ese encuentro. De igual forma, cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestro corazón queda cicatrizado. Nuestra vida queda completamente marcada para toda la vida. Ya no podemos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Ya no debemos seguir haciendo las cosas que antes éramos. Hoy las cosas son transformadas. Hoy las cosas son cambiadas por su presencia. Jacob lo tuvo. Usted y yo lo debemos de tener. Ese encuentro que transforma, que renueva, que cambia. Podemos decir, en mayor o en menor medida, todos los seres humanos atravesamos por periodos de crisis, de soledad, que debemos llevar a una evaluación cuidadosa. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué cambios debemos imprimir en nuestra vida espiritual? Es un proceso maravilloso porque siempre está orientado al crecimiento espiritual y personal. Pero solo es posible cuando ese encuentro de cara a una autoevaluación es delante del Señor, en su presencia. Dios nos revela en dónde debemos aplicar modificaciones y qué áreas debemos fortalecer. Es en esencia un paso ineludible hacia nuevos niveles, nuevas dimensiones. Ese encuentro con Dios, como lo tuvo Jacob, cambiará todo nuestro destino. Recuerde, esto es a solas, como Jacob. Muchas veces esos encuentros son en nuestra casa, en nuestros lugares de intimidad con Dios, en el lugar secreto. Y ahí es donde Dios manifiesta su gloria para transformar, para cambiar, para renovar todo nuestro ser, todas nuestras formas y nuestros estilos de vida. Amada iglesia, ¿qué le parece si oramos? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta tarde, Señor, tu gloria se esté manifestando sobre la iglesia, sobre los hijos. Que esta palabra, Señor, haya llegado hasta sus corazones, Señor, a través de estos medios. Y tu Espíritu Santo esté trabajando y convenciendo al corazón del hombre, Señor, para ser transformados, para ser renovados, para ser cambiados por completo, Señor. Olvidando las cosas viejas, Señor, olvidando las cosas del pasado, dejando de luchar más, Señor, con las cosas de la carne y del pecado, Señor, y extendiéndonos hacia las cosas que están arriba, en el cielo, en lo eterno, Señor. Ayúdanos a entrar a esa dimensión, Señor, del Espíritu, Señor. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temamos, no nos angustiemos, Señor, no nos apoquemos, Padre. Sino en el nombre de Jesús, tu gloria y tu presencia, Señor, sea quien transforme, quien renueve, quien cambie, Señor, nuestra vida todos los días. Y nos dé paz y nos dé fortaleza. Y nos dé gozo, Señor, en medio de las tribulaciones. Amado Espíritu Santo, yo bendigo a la iglesia y bendigo a cada uno de los siervos y siervas, Señor, que nos escuchan. Bendigo, Señor, a cada uno de aquellos que están en este momento pasando situaciones de adversidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento vaya y consuele y fortalezca, Señor, en medio de esta situación. Tu Espíritu Santo les dé salud y les dé paz, Señor.
Si hay alguien enfermo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, reciban sanidad. Si hay alguien, Señor, que necesita consuelo, en este momento tu presencia esté consolando y abrazando. Que ese encuentro con tu presencia transforme todas las cosas. Cambie, Señor, todas las cosas. Gracias por tu palabra y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, reciba un fuerte abrazo, un saludo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.